¿Cómo estás? Sí, es una pregunta ya muy mecanizada, ¿no? Que al final es simplemente el saludo. Al tomarla como una pregunta cotidiana, pues ya no nos permitimos expresar la realidad del cómo nos sentimos en ese momento, ¿no? ¿Todos nos comemos estas emociones? Nos cuesta trabajo expresar las emociones que propiamente a lo mejor ni siquiera hemos identificado, ¿no? Pero traemos esas cargas emocionales que al final de un día terminamos estando fastidiados, enojados. La sociedad también nos ha orillado a esconder todas estas emociones. Me causa mucho intriga o mucha curiosidad cómo esas personas, jefes de familia, a lo mejor de unos 35 años en adelante, 35, 40, 45 años, se enfrascan y guardan mucho estas emociones. Yo tuve como una pequeña crisis ahí. Empecé pues con problemas monetarios, una mala administración, ¿no? Ya sabes, después viene mucha carga de trabajo. En mi compañera, le dio una incapacidad por un asuntillo ahí. Entonces pues de repente me quedé yo solo con todo el área. También problemas familiares y hubo una fuga de gas en mi casa. Entonces, y viene una ruptura amorosa en ese inter. Y pues yo como tenía, te digo, esta carga de trabajo, pues sí, es como de, ahorita lo atiendo, nada más déjame sacar la chamba, ¿no? Ahorita me enfoco en mí, nada más voy a sacar la chamba. Sean bienvenidos a Hablemos sin juicios. Siempre hablamos con la verdad, con toda la intención y la empatía de conocer y escucharlos. Yo soy Raúl Caballero. Yo, Rocío Piña. Rocío, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana? Muy bien, pues pesadita, como siempre, pero ahí vamos, que es lo importante. ¿Tú cómo estás? Pues bien, yo creo que la semana como siempre llega el martes y ya quieres que sea viernes, ¿no? Pero sin un lunes y martes no llegamos al viernes, entonces vamos avanzando, ¿no? Es parte del cómo estás, ¿no? Y justo es la pregunta o el tema de esta semana. ¿Cómo estás? Esta gran pregunta que ya la hacemos como muy normalizada, ya muy mecánica, hola, ¿cómo estás? Como por mera cordialidad, y realmente no nos ponemos a enfatizar o a preguntar genuinamente el preocuparnos por la otra persona y decir, ¿cómo estás? Sí, es una pregunta ya muy mecanizada, ¿no? Que al final es simplemente el saludo, ya no es una preocupación real o genuina por la persona, ¿no? Y en ese sentido también va la otra parte en donde al tomarla como una pregunta cotidiana, pues ya no nos permitimos expresar la realidad del cómo nos sentimos en ese momento, ¿no? Creo que esa parte es lo que nos va desensibilizando y hasta cierto punto mecanizando en una cordialidad superficial, ¿no? Sí, justo, tiene estas dos caras. Una, el primero, quien pregunta el cómo estás, que realmente no nos interesa saber cómo está la otra persona. Y la otra cara, el cómo contestamos. Bien, gracias. ¿Y tú? Realmente no nos hemos puesto a decir en algún momento, o digo, en este punto, si ustedes reflexionen en todo este mes, si realmente le han dicho a alguien el cómo están, sinceramente, y no nada más se quedó en un bien, gracias. ¿Por qué? Porque siento que todos nos comemos estas emociones y nos enfrascamos en decir bien. ¿Por qué? Porque no queremos preocupar a las demás personas o no queremos conectar con las demás personas, ¿sabes? Sí, incluso lo que hemos dicho, ¿no? Que nos cuesta trabajo expresar las emociones que propiamente a lo mejor ni siquiera hemos identificado, ¿no? Pero traemos esas cargas emocionales que al final de un día, pues terminamos estando fastidiados, enojados, a lo mejor llegas a casa cansado y ya no sabes ni cómo te sientes bien y punto, ¿no? Lo que quieres es llegar a dormirte y hasta ahí, ¿no? Entonces, esta parte del poder sensibilizarnos primero con nuestras propias emociones, conectar con ellas y saber la manera en la que las podemos expresar para que el otro nos entienda, ¿no? Y justo también siento que es un tema un poquito más, meramente cultural, el que la sociedad también nos ha orillado a esconder todas estas emociones. Me causa mucho intriga o mucha curiosidad cómo esas personas, jefes de familia, a lo mejor de unos 35 años en adelante, 35, 40, 45 años, se enfrascan y guardan mucho estas emociones. Te lo digo porque he platicado con varias personas que siempre no expresan estas emociones, que ya tienen la presión de la renta, que ya tienen la presión del trabajo, que tienen que comprar los útiles escolares, que tienen que ir acá, que tienen que ir allá, y se van guardando todo esto y realmente no lo platican con nadie porque sienten que van a perder esta figura protectora, esta figura de ser la base de la familia, de ser el pilar de la familia y de estar ahí para la familia, y se van guardando todas estas emociones y no tienen con quién platicarlas porque no quieren verse frágil. Claro, sí, este tema
del machismo, ¿no? En donde propiamente a los hombres les cuesta trabajo expresar las emociones por no ver frágil su masculinidad, ¿no? Y que no debería de ser. Al final del día los sentimientos y las emociones están en todos, hombres y mujeres. Y por otro lado, ¿no? También en el de las mujeres, ¿no? Las amas de casa o el resto de las mujeres, en donde hoy día ya jugamos diferentes roles, ¿no? Casa, trabajo, amistades, familia, y en todos esos roles de algún modo también en ocasiones vas ocultando tus emociones porque es en el ir y venir de la vida cotidiana, ¿no? De hacer una cosa, otra, y ya no te pones a pensar o a sentir hasta que llega un momento en donde ya no puedes con tantas presiones, ¿no? Sí, justo esto, pues te vas tragando todas estas emociones, vas haciendo esta coraza para no demostrar lo que realmente estás sintiendo. Y aquí vamos a enfocarnos un poquito ahorita en el tema de estas emociones que solemos creer que son malas o que son negativas, ¿no? ¿Cuál sería el tema de la tristeza, del enojo, de la ira, que realmente creemos que son emociones malas y que no las debemos de tocar para nada? Cuando realmente debemos de aprender a identificarlas y debemos de aprender a vivirlas. Sí, en esta parte tienes toda la razón, porque creo que al final en el contexto humano pues no hay emociones ni buenas ni malas, ¿no? Todas van de la mano, ¿no? Si no hay una alegría, no hay un enojo, si el tema de las frustraciones con las que a veces te impulsan a hacer mejores cosas o a hacer más cosas. Entonces creo que la manera en la que los trabajes pues es la manera en la que vas a enfocarte a poder sacarlas y a ser mejor persona cada día, ¿no? Que te vayas entendiendo, ¿no? Que hay cosas que pues no del todo van a estar siempre como uno quiere, ¿no? Y eso es lo que en algún momento te genera estas emociones negativas que en realidad decimos, no hay emociones negativas, es parte de, ¿no? Sí, justo, ¿no? Porque cuando estamos felices, ¡ay! Reímos y gritamos y todo eso. Pero cuando estamos tristes nos tragamos el llanto, ¿no? Y nos esperamos a que estemos solitos o ya ni siquiera cuando estemos solitos, o sea, nos los vamos tragando y dejamos ahí. Y en este punto, ya cuando hemos contenido tantas emociones, ¿qué crees que pueda llegar a pasar con esas emociones malas que vamos guardando? Pues al final del día el cuerpo termina somatizando todo, ¿no? Viene una enfermedad, viene una depresión, una ansiedad, situaciones en donde tristemente vas cayendo poco a poco en un vacío que ya no te encuentras, ya no sabes cómo salir de tanta emoción que has guardado, ¿no? Y que lamentablemente te lleva a otra situación más delicada, ¿no? Sí, justo pues yo siento que el cuerpo pues es una máquina perfecta. Y esta máquina cuando le vas echando piedritas y piedritas y piedritas, pues de algún modo las tiene que sacar y las tiene que depurarse de todo esto. Ya sea a través de una enfermedad, cuando hacemos muchos corajes, ¿no? Que hasta luego de repente nos duele el estómago, ¿no? O ya en otro tema un poquito más como en temas de depresión, en temas de ansiedad, todo esto que nos va generando el no tratar adecuadamente todo lo que sentimos y no externar lo que sentimos de la manera pues más prudente necesaria. Y aquí te voy a contar un poquito, pues justo hace un año yo tuve como una pequeña crisis ahí. Empecé pues con problemas monetarios, realmente pues una mala administración, ¿no? Ya sabes, el tener todos estos gastos, de repente pues sí tenía un poquito de presión económica. Después viene mucha carga de trabajo. Mi compañera tuvo que, le dio una incapacidad por un asuntillo ahí, entonces pues de repente me quedé yo solo con todo el área y de repente vienen problemas, también problemas familiares que empiezan como a todo esto y hubo una fuga de gas en mi casa, entonces todo esto se fue juntando. Sí. Y pues yo como tenía, te digo, esta carga de trabajo, pues sí, es como de ahorita lo atiendo, nada más déjame sacar la chamba, ¿no? Ahorita me enfoco en mí, nada más voy a sacar la chamba y viene una ruptura amorosa en ese inter, entonces llegó un punto en el que yo ya no podía, en el que dormía, me despertaba, me metía a bañar, me iba a trabajar, regresaba a dormir. Así tal cual. Era esta rutina los fines de semana. Nada más dormía todo el tiempo. Me despertaba mi papá nada más para comer y seguía yo durmiendo. Entonces llegó un punto en el que ya era demasiado estos síntomas que yo tenía. Entonces, cuando regresa mi compañera de esas incapacidades, pues ya me voy inmediatamente al doctor. Y pues fue todo lo que me dijo. Es que traías muchas cositas que vas guardando y no las sueltas. ¿Qué pasa? Viene tu ruptura amorosa y todo lo que habías traído cargando desde antes, pues tu cuerpo la va a enfocar y la va a liberar a manera de depresión.
Claro. Entonces, pues, fue esta depresión que yo dije, pues sí, no me había puesto a pensar en todo lo que yo le estaba haciendo a mi cuerpo, porque realmente el que lo estaba resintiendo, pues era mi cuerpo. Entonces, sí fue complicado el tener esta etapa y el decir, ¿sabes qué? Me quiero más yo, me quiero cuidar más yo. Decir, ¿sabes qué? Bye al trabajo. Fue una decisión que sí o sí tenía que tomar, porque si no, no iba a poder con todo esto. Y es muy importante y agradezco mucho el que yo tuviera esta red de apoyo, tanto con mis familiares, también en el trabajo, que pues sí, entendieron perfectamente la situación. Te digo, con mis familiares también fue una gran red de apoyo, y también mis amigos. El retomar como cosas de poco a poco me fue ayudando muchísimo. Te digo, o sea, de un año para acá, pues sí fue una diferencia bastante grande. Sí, fíjate que aquí tocas varias situaciones complejas, ¿no? En los casos de suicidio meramente, que es el tema que queremos abordar hoy. Creo que esta parte de las redes de apoyo son bien importantes, por un lado, pero principalmente el tema de darte cuenta que estás mal, ¿no? Que al final decíamos en un inicio, ¿no? Es guardar en esa bolsita de emociones todo, ¿no? Contenido, porque no tengo tiempo, porque estoy priorizando en otras cosas, o simplemente porque en mi día a día no veo la tristeza ni el enojo, porque no están bien vistos, ¿no? Incluso en las redes sociales, ¿no? El tipo de fotos, el tipo de imágenes o videos que vemos, toda la gente está contenta, todos sonríen, toda la gente la pasa bonito, pero en realidad no sabemos qué traen dentro de, ¿no? Fíjate que estaba viendo hace poco en estos días donde se conmemoró este día del suicidio, estaba viendo que había un video por ahí muy interesante justo con esto que decimos, ¿no? Que cada quien lo enfoca de diferente manera y que al final tratamos de ocultar todo lo que estamos viviendo en el día a día emocionalmente, ¿no? Están dos personas en un estadio de fútbol, pareciera que son dos amigos, están ahí viendo el partido, pues uno celebra todas las jugadas y demás, y el otro está sentado meramente ahí observando y hasta ahí, ¿no? En otra segunda escena lo mismo, ¿no? El otro celebra, eufórico y demás, y el otro amigo igual sigue sentado viendo el partido sin hacer más muecas, ¿no? En la última escena se ve que el amigo llega con una bufanda, la pone en la silla de al lado y se sienta a ver el partido. Resulta que el que ya no llegó ese día al partido fue el amigo eufórico, el amigo que estaba contentísimo con ver los partidos. ¿Y qué lección o qué idea te da de esto? Que justamente, ¿no? Tratamos de hacernos sentir bien a través de una emoción contraria a lo que traemos, ¿no? Que ocultamos y que decimos, estoy bien, no me está pasando nada, ¿no? Y llega un momento en el que el cuerpo va a somatizar y va a explotar en dado momento y tus emociones ya no las vas a poder ni controlar, ¿no? Sí, es algo muy, muy interesante el cómo hacemos todas estas, cómo adoptamos estos mecanismos de defensa, ¿no? A lo mejor el decir, no, pues, si yo ahorita estoy triste, si demuestro a los demás que estoy feliz, a lo mejor y me la creo y voy a estar feliz, ¿no? Realmente sí es importante la actitud que nosotros mostramos ante los problemas, porque a lo mejor nos pueden ayudar en muchísimas situaciones el mantener una actitud positiva, pero también realmente es importante el que nosotros también sepamos que es importante sentir dolor, es importante sentir la tristeza, no siempre vamos a tener esta actitud, ¿no? La famosa actitud, échale ganas. No, realmente tenemos que vivir la tristeza, tenemos que llorar, tenemos que enojarnos, de repente sí gritar, de repente sí, no sé, rayar una pared, rayar el cuaderno, ¿no? O sea, para sacar todas estas emociones y no irlas conteniendo y no disfrazarlas con emociones contrarias, porque lejos de que nos sanemos, vamos a agrandar más todo este dolor. Sí, claro, creo que ahí también es una situación bien compleja el tema de, pues, acudir, como siempre lo hemos dicho, ¿no? A un especialista. Cuando hemos identificado que traemos situaciones o cargas emocionales con las que no podemos trabajar, con las que el día a día nos van desgastando, pues es importante, ¿no? También acercarnos a un especialista y darnos cuenta que la atención de primera mano y en primer momento es importante, ¿no? Porque así podremos identificar qué está pasando con nosotros, de qué manera podemos trabajarlo y evitar caer en una situación de riesgo, ¿no? En donde
pues no solo estamos atentando contra nuestra vida, sino al final también es el resto de nuestros seres queridos, ¿no? Que por una u otra cosa en ese momento nos acercaron o por una u otra cosa no les expresamos lo que estábamos viviendo en realidad, ¿no? Entonces es bien importante lo que decías tú, escribir lo que está pasando, ¿no? Y platicarlo con la persona a la que más confianza le tengamos en ese momento. Y ahí viene otro punto clave, Raúl, de lo que decías en un principio, las redes de apoyo. Creo que como sociedad tenemos que ser bastante responsables con esta parte e empáticos también, en donde al final, pues el escuchar a alguien, a lo mejor solo con que lo escuches, le estás ayudando a liberar un poquito de esto que trae, ¿no? Un poquito de estas emociones que ha contenido. Y la pregunta de inicio en este capítulo era el cómo estás, ¿no? Y un cómo estás genuino, un cómo estás realmente con preocupación hacia la otra persona, el cómo te sientes hoy, ¿no? Y cómo te ves hoy, y el darte cuenta que a lo mejor la persona hoy no viene bien, hoy está de malas, incluso el darle un espacio y después volverle a preguntar cómo vas, cómo te sientes, ¿no? Que es la parte de una responsabilidad social y empatía al final, ¿no? Sí, justo. Yo creo que viene estas dos partes, la que comentábamos al principio, ¿no? Las dos caras de la moneda, el que nosotros expresemos el cómo nos sentimos, pero también el escuchar al otro, el cómo se siente. Y es muy importante que nosotros llevemos siempre en mente esto, cuando estamos platicando o trabajando con una persona que a lo mejor se siente un poquito mal y todo eso, realmente lo único que quieres es ser escuchado. No quiere que le des un consejo, no quiere que lo regañes, porque él ya sabe lo que está haciendo mal, él ya sabe lo que podría hacer, él ya sabe, ya le dio 1000 vueltas al asunto y ya tiene todos estos escenarios posibles, pero realmente lo que él quiere es sacarlo, que alguien más lo escuche. ¿Por qué? Porque a veces cuando soltamos las cosas ya no suenan tan graves. Tan fuertes. Ajá, porque realmente muchos dicen, no, es que te estás ahogando en un vaso de agua. Sí, pero es mi vaso de agua y es donde yo estoy viviendo a lo mejor en este momento en el que yo me siento así y yo me quiero sentir así. Solo escúchame y a lo mejor ya cuando te lo cuente, yo digo, pues sí, es un vaso de agua chiquito, ¿no? Entonces... Sí. Perdón, sí, claro. El tema de irlo exponiendo y expresando propiamente es la manera en la que lo puedes ir trabajando desde ese primer momento, en donde ya lo vas soltando, lo vas liberando y te das cuenta que pues al final a lo mejor no era una situación tan grave, o tal vez sí, pero también le vas encontrando esas diferentes posibilidades de poderlo atender, ¿no? De poderlo solucionar, ¿no? Creo que lo importante aquí es identificar esas situaciones de riesgo en donde sabes que estás cayendo en una situación compleja que a lo mejor en dado momento, por guardarte tantas emociones, no vas a poder saber ni por dónde empezar a desmarañar todas estas cosas que traes encima, ¿no? Y es importante irlas sacando de poco en poco. Creo que también la parte importante es no minimizar, ¿no? Ni minimizar y menos hacer ver a la persona que lo que le está pasando es cualquier cosa. Creo que todos en nuestra debida medida emocional sabemos que hay cosas que para alguien pueden ser algo extraordinario y para alguien puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero debemos de tomarlo con el enfoque de la persona que lo está viviendo y que es eso justamente, la empatía, irnos a poner del lado de la otra persona, de lo que está sintiendo realmente y en ese momento escucharlo para que la persona pueda darse cuenta que las cosas pueden ir solucionándose o se le puede encontrar una salida de una u otra forma, ¿no? Sí, justo entonces en este punto de ser escucha de la otra persona es bien importantísimo el no jugarle al psicólogo nosotros. Sí. Porque de repente si nos ponemos a dar ahí medio terapia y realmente pues no sabemos los contextos ni la historia de vida de la persona. Cierto. Entonces sí es importante que nosotros funcionemos un poquito como esta escucha únicamente. Si la otra persona nos dice, ¿tú cómo ves? ¿O tú qué harías? Le podemos dar la perspectiva de lo que nosotros haríamos. No le vamos a decir, no, es que debes hacer esto y esto y esto. Sí, no. No, o sea, sí cuidar un poquito el lenguaje y decir, ¿sabes qué? Yo lo veo de esta forma, a lo mejor podrías hacer esto, pero desconozco el cómo lo puedas manejar tú. Y también invitarlos a tomar esta terapia e ir con un profesional. ¿Por qué? Porque de repente nosotros queremos salvar al mundo y digo, no está mal la intención, sin embargo no sabemos cómo. Entonces es importante el que nosotros no nos enfrasquemos en esos problemas que tiene el otro. Sí, darles ese acompañamiento y preocuparnos, pero no enfrascarnos. Sus problemas no son nuestros problemas y tampoco los vamos a resolver.
Nosotros no podemos resolverlo, aunque queramos y aunque tengamos todas estas intenciones, no vamos a poder. A lo mejor sí les vamos a poder ayudar si es como, a lo mejor en un tema económico, pues, órale, te apoyo, ¿no? En esto. Pero pues sí también el escuchar es una ayuda, es la mejor ayuda que pueden hacer en estos casos. Y sí también el invitarlos a, como lo decimos desde hace ratito, el ir con un profesional. Sí, esta parte de la escucha activa en donde al final tenemos que ser bastante empáticos, ¿no? Y amables con la persona que estás pasando por una situación complicada o difícil. Y en dado momento, como bien refieres, ni siquiera es darle un consejo, es meramente la escucha, ¿no? La escucha empática y a lo mejor hasta un poco de amistad o de ese cariño que le tengas a la persona para decirle, pues, cuéntame y dime cómo te puedo ayudar. Y si no, pues lo que necesites, ¿no? Porque creo que a veces este vacío de pues estás bien, no va a pasar nada, ya pues no ayuda en mucho, ¿no? Entonces bien refieres tú sin dar consejos, no podemos estar adoptando un papel que no tenemos, porque además tampoco es válido que andemos juzgando o tratando de resolver, ¿no? Como bien referías, ¿no? Creo que lo importante es meramente escuchar, tener toda esa empatía y la atención a la persona que esté pasando por una situación complicada en donde veamos estas pues banderas rojas, ¿no? En donde te des cuenta que algo no está bien con la persona y que día a día, pues algo está deteriorando su estado de ánimo, ¿no? Y buscar la manera de tener ese acercamiento, pues con respeto y con empatía, ¿no? Insisto. Sí, y ahorita justo que estamos, como bien lo mencionabas, en septiembre, que fue el Día de la Prevención del Suicidio, en que deberíamos de alargarlo hasta todo el mes y todo el año, porque de verdad son datos alarmantes los que nos arrojaron en todas estas encuestas. Específicamente en México, en el grupo de 15 a 28 años es la segunda causa de muerte que tenemos en el país. Y esto es realmente preocupante porque son jóvenes, o sea, somos jóvenes que realmente estamos, pues si bien no empezando a vivir, pero sí forjando un camino, ¿no? Y te preguntas o te cuestionas qué es lo que está pasando mal o qué no estamos haciendo correctamente para que una persona de 17 años se quiera quitar la vida. Sí, qué fuerte, ¿no? Este tema de la inteligencia emocional, ¿no? Que en realidad propiamente es la manera de poder enfocar nuestras emociones y poderlas expresar de la mejor forma sin tener que caer en una situación, insisto, de riesgo de suicidio, ¿no? Que es esto lo más lamentable. Y pues como refieres, ¿no? En este grupo de edades en donde hoy por hoy, pues la mayor comunicación está a través de los medios electrónicos, ¿no? Y en donde no hay esa cercanía y esa calidez con una persona. Decíamos hace un rato, ¿no? Todo se ve bonito aquí a través de estas redes, y no me permito expresar que hoy no me siento bien, ¿no? Y tampoco me permito expresar que tengo tristeza o ansiedad, porque si no, ¿qué van a decir de mí? La gente no va a querer estar a mi lado, ¿no? Y esa es la parte que debemos de romper socialmente y de empatizar con los demás, ¿no? En donde no todo siempre va a estar bien y sobre todo cuando las cosas no estén bien, voy a estar ahí. Te voy a apoyar o te voy a escuchar, ¿no? No porque no estés bien, entonces hoy no nos vemos, cuando te sientas mejor nos hablamos. No, es justo ese momento cuando más tienes que estar cercano a esa persona, ¿no? Porque es cuando más te necesita. Entonces creo que bien referías tú, ¿no? El tema de pues no satanizar las emociones de una manera negativa, ¿no? En donde la tristeza, depresiones o ansiedades es algo feo y no lo queremos vivir. Pues yo creo que nadie lo quiere vivir, pero es parte también de la vida y hay que entenderlos y hay que trabajarlas de la mejor forma, buscar gestionar de manera adecuada las emociones, ¿no? Y justo también un tema preocupante, no preocuparnos, valga la redundancia, una disculpa, no preocuparnos genuinamente por nuestros hijos, en el caso de los papás, y a lo mejor nuestros sobrinos, nuestros primos, con esta cifra que te decía entre jóvenes. A lo mejor nosotros siempre he escuchado esta famosísima frase. Es que está en la edad. Es que harta trae sus cambios hormonales. Y sí, es lógico, pero también hay que darles un acompañamiento y a lo mejor si no quieren platicar contigo,
Pues sí acercarte de otras formas, ¿no? Como bien lo mencionabas, las redes sociales a lo mejor están ahí y nos hacen compararnos con las demás personas, pero también pueden ser, perdón, una herramienta que nos apoyen a conectar con los demás. A lo mejor si tú estás viendo que a tu hijo le gusta Roblox, ¿no? Pues puede ser una herramienta para acercarte a él. Siempre hasta donde te deje esta persona entrar dentro de sus pasatiempos, sus hobbies, pues irte acercando, ir preguntando mandarle TikToks chistosos, ¿no? A lo mejor así como, o temas ya un poquito de cómo llevar una emoción o cosas así, te pueden ayudar a conectar. Insisto, este tema de las redes sociales nos puede apoyar muchísimo, utilizándolo como una herramienta para conectar con las demás personas. Uh-huh. Y también entender a los adolescentes, sí, y también los adolescentes que se entiendan. Estamos con las emociones a flor de piel en esa edad. Realmente sentimos que el mundo se nos viene, sentimos que, bueno, todos pasamos por esa etapa, donde a lo mejor, y si ya no me hizo caso una persona, pues ya sentimos que nos morimos, que somos los peores en el amor, que no merecemos nada. Es normal, todos los hemos sentido. Entonces, pues también tomarnos nuestro espacio de vivirlo y ya. Uh-huh. Y también de los familiares, pues también no burlarnos, no estar ejerciendo estos juicios, uh-huh, para crear un ambiente de confianza y sano. Y cuando las otras personas nos quieran contar, bueno, en ese caso, este grupo de adolescentes, pues estar ahí para ellos. Que realmente nos propongamos que esta cifra se elimine. Realmente, porque así fuese nada más un caso, uh-huh, de suicidio en cualquier edad, es un problema y se tiene que resolver. Ahora imagínate alarmantemente que sea la segunda causa de muerte en México. Sí, como bien dices, ¿no? El tema de esta responsabilidad, ¿no? En familia, en amigos, en los diferentes círculos sociales en los que nos desenvolvemos, ¿no? Tener como ese compromiso y esa empatía para apoyar a la gente cuando no se siente bien, ¿no? Insisto, es cuando más te necesita, ¿no? Y buscar como identificar esos ciertos puntos, o insisto, ¿no? Esos puntos rojos que te dan la idea de que algo no va bien con la persona, ¿no? Tanto amigos como familia, como hijos. Yo creo que conoces a la gente hasta cierto punto, pero también identificas ciertos comportamientos o ciertos cambios, ¿no? De conducta que dices, esto no es normal, o no era así, ¿no? Ya no sonríe tanto, o ya se la pasa encerrado en su cuarto, o ya no está comiendo bien, ¿no? Estas cosas que no son para alarmar, sin embargo, son ciertos focos rojos que te dan una idea de que algo no está bien y puedes sentarte en ese primer momento a platicar con la persona. ¿Qué está pasando? ¿Qué tienes? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no el otro? ¿No? Buscar, como bien decías, ese acercamiento, ¿no? Para que la persona no se sienta invadida tampoco, pero sí se dé cuenta que le estás importando y que se da cuenta de que algo no está bien y que necesita ese apoyo, ¿no? Al menos hasta un abrazo, ¿no? Tal vez a lo mejor ni siquiera platicamos, pero el hecho de sentir cercano a alguien, yo creo que ya es un gran paso, ¿no? Sí, o de repente, no sé, como gestos muy pequeños pueden hacer la diferencia, ¿no? A lo mejor comprar un chocolate y ponerle una nota, o comprar unas gomitas y me acordé de ti, te las compré, a lo mejor, y la otra persona no nos está dejando entrar porque tiene estas emociones reprimidas o esta coraza, uh-huh, pero ya viendo que otra persona se está preocupando por él, piensa en él, pues se alivia un poco y vas generando un ambiente de confianza y a lo mejor ya, si sigues con estos detalles, a lo mejor en una semana ya te cuenta todo lo que está cargando, uh-huh, y puede aliviar un poquito su dolor. Ahora, vámonos a la otra cara de la moneda o en el caso del suicidio. Creo que el proceso para tomar esta decisión, uh-huh, que muchas veces pues es una última instancia que tienen las personas. Creo que sí es importante el que sepamos identificar cuando nosotros ya tenemos estas emociones ya a flor de piel. ¿Por qué? Porque ya para tomar esta decisión, pues hubo una premeditación, hubo un pensamiento, claro, ya hubo una planeación, ya hubo una meditación. Entonces yo siento o les puede apoyar en muchos momentos cuando ustedes se sientan ya con estos pensamientos, ya con esta premeditación, ya con esta planeación, en este punto, el acudir o ir con canales de comunicación abiertos con expertos.
En este caso, pues tenemos, y lo vamos a tocar un poquito más adelante, lo que es la línea de la vida, la línea de UNAM para la atención psicológica, en el caso de los jóvenes, el INJUVE, en el caso de las mujeres, la Secretaría de Mujeres que nos ponen la disposición de todo el que nosotros cuando ya estemos en esta etapa de planeación, llamar y decir, estoy pensando esto, me pasó por la mente hacer esto, ya tengo todas las cosas, esto, ¿qué hago? Ellos van a saber cómo ayudarte y ellos saben cómo tratar todo este tipo de situaciones. Estos canales son un alivio para la persona y para la sociedad. Sin embargo, es para mí muy triste el que existan esos canales únicamente cuando ya pasa un incidente o cuando ya estás en este episodio suicida en el que únicamente están abiertos esos canales, cuando realmente debería de haber una prevención genuina en nuestra salud emocional, nuestra salud mental, y no únicamente ya cuando estemos al borde del colapso o en medio de estos episodios. Entonces, sí es importante el que vivamos nuestras emociones, en el que si nos sentimos muy tristes lloremos, gritemos, pero lo único que les invito es que no tomemos decisiones cuando tenemos las emociones a tope. Sientan esas emociones a tope, vívanlas, pero no tomen decisiones. Y no me refiero únicamente cuando estemos tristes o cuando estemos enojados, sino también cuando estemos felices, cuando estemos cualquier emoción hasta arriba. Hay que vivirla, hay que disfrutarla, pero hay que ponernos un tope en las decisiones, no tomar estas decisiones precipitadas. Sí, ciertamente, ¿no? Incluso lo que dices, el tema de cuando estamos alegres y que llegamos a tomar decisiones, pues meramente porque en ese momento me llegó la euforia, ¿no? Y ahora me voy a comprar, voy a dar tarjetas y voy a ir a comprar, ¿no? Y tampoco está bien, ¿no? Porque no te estás permitiendo bajarle los niveles a tu emoción y entonces entender por qué estás sintiendo eso, ¿no? Lo mismo en el otro lado, ¿no? De estas emociones, depresión, ansiedad y demás que te pueden llevar a una situación ya de riesgo y de querer atentar contra tu vida, pues hay que tener bien claro que con todo lo que sea que pase por nuestra cabeza, el hecho de pedir ayuda es un acto de valentía, ¿no? Y es un acto ya de aceptar que algo no está bien en mí y en ese contexto ya estás teniendo ese valor para decir, ayúdenme, ¿no? Creo que esa parte también es importante. Hay que recordar que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino por el contrario, ¿no? Es esa valentía y tener ese valor de reconocer que no estoy bien y necesito apoyo, ¿no? Sí, justo pues es tu vida, la tienes que cuidar. Desgraciadamente encontramos caminos que no son del todo buenos o no han sido historias de vida tan padres, pero creo que también es importante el contextualizar todo, porque de repente cuando tenemos emociones a flor de piel nos olvidamos de muchas cosas, ¿no? Que la vida nos ha regalado. A lo mejor nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, o sea, encontrar como todas estas cosas positivas que a lo mejor suena súper trillado, ¿no? El decir, porque ahorita estás triste y no vas a conectar con esas intenciones, pero sí previamente trata de siempre que estés como teniendo todos estos problemas, de tener todas estas situaciones, pues sí conectar con estas cosas que te han mantenido humano, con todo esto, estas muestras de cariño que has tenido, a lo mejor, no sé, cuando te casaste o no, conectar con estos recuerdos es siempre importante para seguir manteniendo los pies firmes en esta realidad y no manejarnos este pensamiento ilusorio o todas estas, estos escenarios horribles que nos crea la mente únicamente porque estamos tristes. Entonces, y nos hacen perder los pies que tenemos aquí en esta realidad. Sí, tienes toda la razón, ¿no? Creo que el tema de perder pues la idea, ¿no? De que al final el hecho de que puedas atentar contra tu integridad va a solucionar lo que esté pasando en ese momento en tu vida. No, no es cierto, no va a ser así, ¿no? Por el contrario, dejarás claro que mucha gente estaba
pues a lo mejor pendiente de ti y en ese momento habrá mucha tristeza y demás, pero creo que lo más importante es que te des cuenta que el valor que tienes para decir estoy mal y ayúdenme, ¿no? Eso no lo podemos perder de vista y que todas esas emociones podemos irlas trabajando, que no se nos va a acabar el mundo porque hoy estemos pasando por una ruptura, por un fracaso o porque hoy no hemos logrado los objetivos que teníamos planeados durante lo largo de nuestra vida. No, 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 creo que hay una frase por ahí que dice, hay más tiempo que vida, entonces podemos hacer las cosas en un paso a paso, ¿no? En un poco a poco, y ir avanzando y darnos cuenta que el hecho de querer tomar una decisión apresurada para tener que resolver o con la idea de que así se van a resolver las cosas es la idea más errónea que podemos tener en mente. Y como bien refieres, ¿no? Tener que estar conscientes de que las emociones las tenemos que vivir del modo en el que tiene que ser cada una de ellas, tristeza, depresión, ansiedad, alegría, euforia, y que en esos contextos, una vez que las estás viviendo, darte cuenta de la manera en la que las vas a ir procesando, ¿no? Para que no tengas que caer en una situación en donde no te encuentres, en donde te sientas perdido, ¿no? Y dado el momento, pues retomar esta parte que dices, ¿no? De todas estas situaciones vividas en donde sabes que hay gente a tu lado, hay gente que te va a escuchar y que te va a apoyar, ¿no? Y que no es necesario caer o llegar a un extremo de, pues, poder atentar contra ti. No, y justo también decías algo muy importante, ¿no? A lo mejor no se nos va a acabar el mundo, o a lo mejor sí se nos acaba el mundo, pero es otra oportunidad para iniciar otro mundo, para empezar desde cero. Y hay que ocupar todas estas vicisitudes que nos pone la vida, a lo mejor pues todas esas trabas que nos está poniendo la vida, y pues darle su etapa de duelo y empezar de nuevo. Siempre también es una de las cualidades más hermosas que tenemos aquí como humanos, el que podemos empezar siempre de nuevo. A lo mejor puede causar miedo, y todo en esa vida causa miedo. Pero si no nos aventamos al ruedo, tampoco vamos a saber qué es lo que nos va a deparar o qué tiene la vida para nosotros. A lo mejor es algo que la vida nos está diciendo, ¿sabes qué? No es por aquí. Tu camino te lo voy a llevar por allá, pero tú también tienes que poner de tu parte para que puedas realizar todas estas, esto que se tiene preparado para ti. Sí es importantísimo el que también sepan que el pedir ayuda o el decir me siento mal o estoy triste o hoy no puedo, no los va a minimizar o no van a causar lástima o no van a ser una carga para su familia. No, al contrario, su familia los quiere ver bien, quiere que estén aquí con ellos, y sí es importante el que pidan ayuda para que se sientan protegidos y se sientan acogidos con ese cariño. Sí, esto que dices, ¿no? Que no sientas que te van a minimizar o que te van incluso a exhibir, ¿no? Por la situación en la que estás pasando. Creo que es importante el hablarlo y el contarlo, a lo mejor, insisto, ¿no? A las personas a las que tú les tengas confianza, y que de algún modo tú has de pensar que en ese momento pues no hay quien te vaya a entender. Y puede ser que sí, que la gente en ese momento no comprenda por qué estás llegando a ese extremo, pero obviamente el hecho de irlo platicando, pues la gente tendrá un poco de empatía y te dirá, no te preocupes, vamos a resolverlo, no te preocupes, yo te apoyo, no te preocupes, yo te ayudo con lo que necesites. Entonces, no sientas que te vas a exhibir y que la gente lo va a tomar como no pasa nada, no. Al contrario, como amigos, familiares, gente cercana, pues para todos ellos somos importantes, ¿no? Entonces, el hecho de que ya tengas el valor de acercarte y decirle, oye, me está pasando esto por la mente, me estoy sintiendo así, yo creo que ya es bastante valor para entender y decir, dime cómo le hacemos, dime cómo te apoyo, ¿no? Y ahí viene la parte que hemos reiterado, ¿no? De la empatía y del apoyo sin hacer un juicio de lo que sea que te esté pasando, ¿no? Yo estoy contigo y dime cómo le hacemos, ¿no? Que sientas esa red de apoyo cercana en donde sabes que van a estar a tu lado y que sea cual sea la situación, pues vas a contar con ellos, ¿no? Sí, es importantísimo el empezar a iniciar estas conversaciones que a lo mejor pueden ser un poquito difíciles, pero son necesarias.
inclusive a lo mejor si nosotros conocemos a una persona que no la está pasando tan bien, pues hasta enviarle videos. A lo mejor esto que estamos haciendo tú y yo hablando y que las otras personas están escuchando ya es iniciar esta conversación, ya es empezar a conectar con tus emociones, pero sí es importante el que existan las conversaciones, el que se empiece a hablar de realmente lo que sentimos, cómo lo sentimos y por qué lo sentimos. Ujú. Y también es importante el que empecemos a escuchar sin juzgar, sin dar recomendaciones, bueno, recomendaciones sí, perdón, pero sin dar juicios, Ujú. sin regañar y sin decir cómo tienen que vivir su vida los demás. Creo que el punto de empatizar es únicamente conectar con la otra persona y saber que la otra persona también le duelen cosas, también se ríe con cosas y con diferentes cosas a las tuyas. No vamos a tener siempre las mismas cosas en común porque somos totalmente diferentes y eso es lo padre, lo que nos nutre. Sí. Esta parte de a lo mejor no entender del todo lo que te está pasando porque no lo estoy sintiendo o no lo estoy viviendo como tú, pero sí escucharte, ¿no? De una manera activa, sí darte un apoyo, un acompañamiento, ¿no? En donde yo sé que no la estás pasando bien ahorita, pero voy a estar aquí, ¿no? Y si quieres te llamo y si quieres nos escribimos, ¿no? Creo que también sería importante hablar un poco de ciertas recomendaciones cuando uno ya trae estas ideas, como bien decías, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Y vas pasando por diferentes etapas en donde llega el momento en el que dices, creo que hasta aquí, que ya no voy a aguantar más, ¿no? Entonces, más allá de evitar o prevenir llegar a ese momento, creo que lo importante es primero, pues sí, acercarse a la gente que nos quiere, a nuestra gente más cercana, amigos, familiares, no sé, gente a la que le tengas confianza y platicarle todo esto que te está pasando, ¿no? También otra cosa importante sería escribir todo aquello que estamos sintiendo en ese momento. A lo mejor me cuesta trabajo expresar mis emociones porque he guardado tanto que ya ahora ya no sé cómo decirlo o cómo manifestarlo. Entonces, expresarlo a través de un escrito, a lo mejor también, ¿no? Sabes que hoy no me siento bien por esto y esto y esto. Y compartirlo insisto, ¿no? Con la gente cercana, para que de algún modo vayan entendiendo el por qué te encuentras de este modo, en esa situación, o el por qué te has alejado, ¿no? Porque también ese es como un foco rojo el darte cuenta que la persona ya se aleja, que la persona a lo mejor ha dejado de comer, que la persona ya no se divierte como antes, ¿no? Entonces son esas señales que pues la gente cercana podríamos identificar y decir, es que hoy lo veo raro, hoy la veo rara, hoy no quiso comer, hoy no salió al ejercicio y él le gustaba, no sé. Entonces, son esos focos rojos en los que también tenemos que tener esa idea de darnos cuenta que algo no está bien con la persona y darle ese acompañamiento que está necesitando en ese momento. Bien referías tú, no somos psicólogos, ni mucho menos vamos a adoptarla de profesionistas en la salud mental, pero sí un acompañamiento empático en donde estés escuchando a la persona y en donde estés al pendiente de lo que le está pasando en ese momento. Y tal vez esta situación no se va a acabar de hoy para mañana, ¿no? Pero justamente de eso se trata, de ser empáticos y de darle un seguimiento del día a día de hoy, ¿cómo te sientes, no? ¿Y cómo vamos? ¿Y qué ha pasado, no? Entonces, con esa pues empatía y con esa responsabilidad social que realmente nos debe de caracterizar, ¿no? Para evitar estas situaciones que son muy lamentables. Sí, justo, pues insisto y volvemos a lo mismo del principio, porque pues es el tema primordial en esta conversación que estamos teniendo, pues expresar todo lo que sentimos, porque de repente, si no expresamos o no contamos todo lo que decimos, las emociones se van apoderando de nosotros, nos van a ir absorbiendo poco a poco, y nos vamos perdiendo, ¿no? Es tener una relación tóxica con tus emociones, en el que no te das cuenta en qué momento, pero ya caíste. Y ya estás ahí totalmente colapsando por esas emociones o lleno de esas emociones. Entonces, sí es importante el que vayamos platicando en nuestro día a día. Esa yo creo que es la forma de prevenir el suicidio. El genuinamente ir en nuestro día a día, aunque no nos sintamos mal, aunque nos sintamos felices, aunque tengamos cualquier problema, expresarlo, contarle a alguien, el darnos 5 minutos para identificar cómo me siento hoy, por qué me siento así, y a lo mejor no lo vas a externar diario contigo, ay no, oye, ¿qué crees que hoy me siento así? No, o sea, a lo mejor como tú dices, ¿no? Una alternativa muy buena es escribir, ay, hoy me pasaba esto y me sentía así, ¿no? El que nosotros tengamos pues este externar de las emociones.
Sí, sí. El acompañamiento es importante, pero también lo más importante es darte cuenta que tú eres el primero que está sintiendo esto, ¿no? Y valorar esas emociones que estás teniendo y de algún modo, una vez que las valoras y las identificas, poderlas ir trabajando, ¿no? Insisto, tú eres el primer canal con tu cuerpo y con tus emociones y no te puedes perder ahí en dejarlas de lado, ¿no? Tienes que enseguida identificar y saber que hoy no me siento bien por esto y esto y de qué manera quiero empezarlo a trabajar, ¿no? No ocultes las emociones y no hay emociones buenas ni malas, ¿no? Las emociones son parte de nuestro ser, de nuestra esencia y hay que vivirlas, ¿no? Y sobre todo también hay que enseñarle, bueno, ya esto como un punto, un paréntesis ahí muy grande, el enseñarle a nuestros niños a cómo son sus emociones, cuáles son sus emociones, el por qué lo están sintiendo y el no reprimirlos, es decir, no, es que no grites, no, es que no te enojes. ¿Por qué te enojas? ¿No? No, déjalo que se enoje. Déjalo que saque estas emociones, porque esto nos va permeando hasta nuestros días, ya en la adultez, y que nos enseñaron que sentir ira estaba mal, que estar triste estaba mal. Entonces, no. Sí es una invitación muy atenta a los padres de familia, en el que no repriman las emociones de los niños, y que les enseñen a identificar estas emociones. A lo mejor lo que sintió el niño fue tristeza y platíquenos, ¿no? Esto pues es tristeza y sientes cuando pues pasa esto y esto y esto y es importante el ir platicando. Te comentaba yo en otra ocasión que sí sería importante que en nuestro sistema educativo se incluyera esta parte de inteligencia emocional en todos los niveles, desde el kinder hasta la secundaria, en todo este nivel básico, que existiera un programa de inteligencia emocional para poder identificar emociones, el cómo sentirlas, el cómo vivirlas, el cómo llevarlas, ¿no? A lo mejor, pues tenemos estos ejes que es el nuevo modelo educativo, pero yo sí siento que un eje fundamental que nos falta para poder reducir esta cifra de suicidios en México, pues sí es el integrar un eje de inteligencia emocional. Sí, es cierto, creo que esta parte siempre la dejamos de lado por lo que decimos en un inicio, ¿no? Lo vemos como, pues, una situación que es cotidiana, me refiero a la inteligencia emocional, en donde, pues, ya cada quien expresa sus emociones como puede y demás. Pero creo que algo que tocaste bien importante es que desde casa tenemos que trabajar esto de origen, ¿no? Desde casa cuando, pues si de pequeños por ser niño tú no lloras, tú no te puedes pelear porque eres niña, tú no tienes que gritar porque eres niña, no llores. Entonces creo que desde ahí vamos encapsulando las emociones para lo que se puede y lo que no, y es lo que nos lleva a poder o a tener que guardarnos todo esto, porque a mí me enseñaron que yo no tenía que llorar, porque a mí me enseñaron que tengo que ser valiente, porque no, miedos, frustraciones, tristeza, todo es parte de uno, ¿no? Y es necesario sacarlas para evitar que en dado momento esta bolsita de emociones explote, ¿no? Porque todas me las guardé, porque todas las contuve, ¿no? Y esta parte que dices es importante, ¿no? En la educación, ya en la escuela también, ¿no? Creo que ahí también es un punto importante que en otro momento tomaremos, ¿no? El tema de las convivencias ya en las escuelas, ¿no? Donde, pues, por ser en temprana edad, pues los niños las expresan de manera deliberada, ¿no? Y se pelean o se enojan y demás. Y conforme van pasando las etapas de nuestra vida, la adolescencia, pues ya viene otra situación, ¿no? Que si no me cae bien, viene el bullying, ¿no? Y que si no me cae bien, pues ya nadie le hable, ¿no? Y esto va generando, insisto, ¿no? Que vas guardando, acumulando todas estas emociones que en dado momento pues llegas a la etapa adulta y ya no sabes cómo trabajarlas, ¿no? Entonces tienes toda la razón, creo que sí sería muy importante que en el nivel educativo existiera esta parte de la educación emocional y en la casa, ¿no? En casa no dejarlo de lado, porque de origen pues todos venimos de nuestro seno familiar y es ahí lo que nos va forjando esta parte de las emociones, ¿no? Sí, justo. Y también otro punto importante, el que ya les habíamos como comentado un poquito acerca de todos estos programas que tiene el gobierno de forma pública para que ustedes se acerquen. En los diferentes DIPS se encuentran área de psicología,
que es gratuita, me parece. Sí, es totalmente gratuita. Únicamente se tienen que acercar para pedir informes y les van a agendar una cita. En el caso del INJUVE, en las oficinas, ahorita les vamos a poner aquí la dirección de las oficinas, pueden acercarse para preguntar sobre este acompañamiento psicológico. En la Secretaría de Mujeres, ese ya es pues tema exclusivo para mujeres. También les pondremos la dirección en el que se pueden acercar para pedir apoyo psicológico. Y la UNAM, también pone a su disposición líneas de atención psicológica. Es lo que te decía, ¿no? Muy tristemente, creo que ya tenemos como todos estos planes o estos protocolos ya para cuando pasó el incidente, ¿no? No previamente. Pero sí siento que también sería un punto a mejorar en el que tenemos, en el que tiene el gobierno, de pues abrir o aperturar más espacios para que la gente cuida su salud emocional, porque las terapias sí son caras. Hay unas que son muy accesibles y hay muchos psicólogos altruistas, muchos terapeutas muy altruistas que bajan sus consultas o que tienen programas o planes ya de manera individual o de manera privada. Sí es un poco caro el tema de cuidarnos emocionalmente. Sí. Es una inversión que a lo mejor se nos desfasa del presupuesto porque muchos vivimos al día, muchos tenemos una familia que mantener. Sin embargo, sí es importante que a lo mejor de repente nos demos este espacio para poder asistir a una terapia. Yo creo que todos deberíamos de ir, sin excepción. Todos tenemos nuestros temas. Pero sí, de repente dense el tiempo de ir un ratito a terapia, una terapia de 1 hora a lo mejor, el hablarlo con alguien más. Yo sé que se nos desfasa muchas veces del presupuesto porque no tenemos los recursos suficientes luego para poder invertir en pero pues al final del día es su salud y es su vida. Entonces sería importante que lo pudieran retomar. Considerar. Sí, claro, y otra cosa, ¿no? Independientemente del tema económico que sí pega, también está la parte del tabú que creemos que solo la gente que está loca va al psicólogo, ¿no? Solo ellos, los que están enfermos, van a terapia. Y no. Creo que al final es un tema de responsabilidad emocional, decir, no me estoy sintiendo bien, necesito platicarlo e ir, ¿no? Tomarlo como un tema, como cuando uno tiene una gripa y tienes que ir al médico a que te receten, ¿no? Lo mismo en el tema de las emociones, porque al final del día ese es el día a día de tu vida, ¿no? Las emociones. Entonces creo que es importante acudir y tomarlo como eso, como un tema de salud, ¿no? Lo mismo que si nos medicamos, que si tomamos vitaminas, que si hacemos ejercicio, lo mismo una terapia, ¿no? Yo creo que como bien refieres tú, todos podríamos o tendríamos que tener esa conciencia y esa responsabilidad emocional de decir, necesito ir a terapia, ¿no? Sí, justo. Entonces, pues esto es una invitación abierta a que hablen de sus emociones, cómo se sientan, con la persona que más confianza le tengan. A lo mejor, pues, cuando, en el caso de los taxistas, ¿no? A lo mejor hasta platicar con tu pasaje te ayuda, ¿no? En el caso de los Ubers también el platicarlo. No sé, a lo mejor también cuando platicas con un amigo, cuando platicas con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu prima. Ya en el tema religioso, ¿no? También tenemos estas personas que también nos escuchan, ¿no? En el caso del padre, cuando te vas a confesar, ¿no? Ahí le platicas el cómo te sientes, todo esto. El pastor, el rabino, no sé, en estos temas de religión, en el caso de las personas que sean religiosas, también el expresarle a otra persona el cómo se sienten, el a lo mejor en las redes sociales, ¿no? Esos bloggers que también luego comparten el cómo se sienten, el irlo hablando, te va ayudando mucho. Ya en el caso, como les decía y les reiteraba, ya cuando las emociones pues sí se van desbordando, sí ya acudir de manera directa con un profesional. Claro, y bueno, pues es importante que si identificamos algunas señales de alerta que nos den ese foco rojo en donde veamos que la persona no está bien, pues hay que estar cercanos a ellos y darles ese acompañamiento, ¿no? Llevarlos y buscar, que es importante el tema de buscar un apoyo profesional, ¿no? Insistimos, ¿no? Al final, sí, el primer contacto es la empatía, el amor y el acompañamiento de persona a persona. También es importante acudir a un profesional para que nos ayude en esta situación. Y no es un tema de cobardía
al contrario, es un tema de valentía el pedir ayuda, ¿no? Sí, y justo, pues bueno, este espacio que nosotros diseñamos para ustedes es justo el empezar a crear estas conversaciones, el invitarlos a que ustedes no se guarden todo esto, que lo expresen, que lo digan, que hablemos sin juicios, pero desde el amor y desde la empatía, el ir conectando con todo esto. Y si ustedes en algún momento se sienten solos, sienten que no tienen con quién platicar, de repente pues nos pueden mandar un mensajito a nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentran como Hablemos Sin Juicios. Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. De repente si no tienen con quién hablar, mándenos un mensajito. O si se sienten abrumados o si sienten ciertos síntomas de alerta o que algún familiar tiene estos síntomas de alerta, igual mándenos un mensajito, los escuchamos, los leemos y hasta a lo mejor los podemos canalizar a instituciones para que les den un poco el apoyo. O igual, pues, de repente, si a lo mejor psicólogos nos están viendo en este episodio, pues también que compartan ahí sus datos y que se cree esta comunidad para que nos vayamos apoyando entre todos, porque si no nos ayudamos entre todos, pues esto no va a funcionar. Sí, como todo, ¿no? El amor, la empatía y la responsabilidad emocional es un trabajo de todos, ¿no? Y estamos aquí para apoyarnos, para escucharnos y como siempre agradecemos su apoyo, su atención y que nos sigan, ¿no? Queremos agradecer especialmente pues todos esos comentarios positivos que nos dieron y todo el amor con el que nos recibieron. Realmente este no es un espacio que sea pretencioso, no queremos ser famosos, no queremos, no lo hacemos por ego, realmente lo hacemos con una intención genuina de ayudarnos a todos a generar conversaciones. Sí, de acercarnos y de que se entienda que hablar sin juicios es importante y escuchar y la empatía, el amor y el cariño que se muestre te ayuda a darte cuenta que las emociones siempre las traemos a flor de piel y no son malas, ¿no? Que al final es importante expresarlas y trabajarlas de la mejor forma, ¿no? Y pues bueno, si ustedes quieren saber de algún tema en específico, a lo mejor unas dudas o compartirnos experiencias, pues nos los pueden pedir a través de nuestras redes sociales, @Hablemos Sin Juicios. Yo soy Raúl Caballero. Yo soy Rocío Piña. Y esto es Hablemos Sin Juicios. Muchas gracias. Gracias.